Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy en La Pizarra hablaremos de Pedagogía de la Salud y Tanatopedagogía con la profesora Lina Esmeralda Flores Perdomo. La doctora Flores es doctoranda en Educación, magíster en Pedagogía por la Universidad de La Sabana, especialista en Neurodesarrollo y en Psicología Infantil, especialista en Pedagogía Hospitalaria y de la Salud y licenciada en Educación Especial. De la misma forma, posee una especialización en Alta Gerencia y es administradora de empresas. También cursó algunos semestres de la carrera de Derecho. Es profesora de la especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria en la Universidad La Gran Colombia, así como en otras universidades. También es la autora del libro Pedagogía Hospitalaria y de la Salud, así como coautora del libro Trascendiendo los Caminos de la Educación Inclusiva hacia la Inclusión Educativa, publicados sus libros en Perú y en México. Es miembro fundadora de la REED, Red de Estudios sobre Educación, miembro pleno del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación de Sancti Spiritus Raúl Ferrer Pérez, CECES. Mujer, madre, profesional y amiga, como la definió Loriet Ginette Ligarretto Flores, su hija, quien fungió como prologuista de su obra, y además la cual considera a la profesora Lina como su heroína. Profesora Lina, bienvenida a La Pizarra. Muchas gracias, doctor. Profe Lina, pues se llama La Pizarra porque queremos hablar de maestros también que nos hayan marcado en nuestra vida escolar o universitaria, con tanto recorrido en diferentes carreras, con diferentes estudios de especialización, de maestría, de doctorado. ¿Podemos hacer un recorrido de profesores que te hayan marcado, profe? Uy, sí, yo creo que la mayoría, desde la infancia, el profesor de quinto de primaria, marcó muchísimo mi proceso en bachillerato, mi profe de lengua castellana, en el proceso de literatura, de poesía, y en la universidad, desde mis decanos en adelante, la verdad marcaron mucho mi proceso, mucho el hecho de que tenga tanto amor por mi profesión. Ellos fueron como mi eje central, aquello que me permite hoy ser lo que soy, fueron mi ejemplo. Yo los respeto y los quiero un montón. En derecho también, hay docentes como el docente de penal, de administrativo, que también vincularon en mí esa parte de humanización tan fuerte. Y a nivel internacional ni se diga. O sea, creo que lo que soy, en gran parte se los debo es a ellos. Profesora Lina, ¿cómo ser más humano cada día, quitando el egoísmo del corazón y pensando que nuestras buenas actuaciones pueden mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, la humanización del ser humano hay que entenderla en este sentido. O sea, el ser no es humano porque haya nacido humano, sino porque realmente se hace humano. Eso implica que nosotros generalmente hablamos de que Dios lo tenemos en el corazón, pero también hay que pasarlo al pensamiento, al cerebro. En la medida de que yo, esos pensamientos que yo tengo los hago buenos para mí, no permeo de alguna manera un factor negativo en mis pensamientos, en esa medida me voy volviendo humano, porque estoy trabajando en mí para poder trabajar en el otro. La medida que yo me reconozco, puedo reconocer el otro. En la medida que yo me quiero, quiero al otro. En la medida que yo me cuido, cuido al otro. Entonces esa humanización empieza por nosotros. Si empezamos por nosotros y tenemos a Dios no solamente en el corazón, sino en el cerebro, realmente nos volvemos humanos. Profe Lina, a propósito de la COVID-19 y de otras enfermedades, dices precisamente que los pacientes pasan por el aula hospitalaria. De ahí fue, esta es la pregunta, de donde surgió
la pedagogía hospitalaria y de la salud PHS? Bueno, sí, realmente todo este proceso de la pedagogía hospitalaria y de la salud nace de una intervención que tiene que ver de carácter clínico. Y sí nace en mí es por eso. Yo tuve un proceso bastante fuerte que me llevó inclusive a cuidados intensivos y que ahí reconocí que efectivamente el ser humano deja de ser, entre comillas, lo que siempre ha sido cuando pasa a la parte de instituciones hospitalarias. ¿Por qué? Porque pasamos a ser pacientes. Y cuando nosotros pasamos a ser pacientes, de alguna manera perdemos esa identidad de lo que realmente somos. Cuando nos encontramos en el umbral de la muerte, además nos asustamos muchísimo, no sabemos qué hacer con ello. Entramos en un duelo total. Pero justo cuando nosotros nos encontramos en ese proceso de enfermedad, es el que empezamos a valorar la vida, es en que empezamos a darnos cuenta de que, así sea por un momentico, hay que aprender a vivirla y quererla. Y nace específicamente en lo que a mí me sucedió. En ese entonces estaba estudiando una carrera y los médicos me comentaron que probablemente no iba a continuar y ya tenía que hacer mi marcha fuera de este mundo. Y ahí decidí, o sea, si me voy, quiero irme haciendo lo que a mí más me gusta, que es estudiar. Y tuve el apoyo de docentes en ese ámbito, que me ayudaron, fueron hasta allá, hicieron lo que mejor pudieron hacer, y yo me comprometí en ese proceso de aprendizaje, hice mi proyecto pedagógico y me di cuenta que ese proyecto pedagógico me dio y me devolvió la calidad de vida. Porque a partir de eso, de que el galeno decía que efectivamente, inclusive firmé, probablemente yo ya no continuaba en este mundo, se creó el milagro. Y se creó a través del proceso de educación, a través del proceso de pedagogía. Y heme aquí, ahora estoy trabajando en proceso y abandoné un poquito esa parte comercial en la que me encontraba para hoy estar en la parte de pedagogía hospitalaria y domiciliaria para la salud. Profe, ¿qué diferencia hay entre educandos hospitalarios y pedagogos hospitalarios? Mira, decir lo que yo les estoy comentando suena muy poético, ¿no? Y la mayoría de las personas dicen, bueno, sí, genial, lo tiene por experiencia, pero ¿realmente eso sí se puede hacer? Esa es una de las preguntas que la mayoría de las personas hacen cuando encuentran pedagogos hospitalarios en la institución de salud. Y resulta que cuando uno está como paciente y llega la visita, y le llega a uno la visita del profesor, ese profesor nos devuelve a nosotros de alguna manera al pasado. Ese profesor nos deja ver lo que nosotros hemos sido. Ese profesor nos reconoce desde nuestra personalidad como educandos, como estudiantes. Y nos recuerda, la presencia de él nos recuerda la camaradería, el estrés, la alegría, la recocha, el comentario, la exposición, todo eso que conforma nuestra vida mientras estamos como pacientes. Pero cuando ese docente se va y ya se acaba la visita, nos quedamos otra vez con ese sinsabor y con ese vacío, ¿no? Con ese de lo que pudo haber sido y que puede ser en ese momento. Cuando el docente entra y se compromete con nosotros y nos hace un ambiente de aprendizaje y nos transversaliza la información y nos enseña y nos guía y nos da otras opciones de vida, ese docente que no solamente viene con un currículo contextual y flexible, con un derecho básico de aprendizaje, sino que va más allá, que nos enseña realmente a reconocernos, a darnos cuenta que todavía somos seres humanos y que todavía podemos proyectarnos. Ese es el pedagogo hospitalario, el que con su herramienta, con su didáctica, con su conocimiento, con su disciplina, con el conocimiento de su disciplina, nos da y nos abre otra posibilidad para seguir viviendo. ¿Y quién es el educando hospitalario? Es ese que se compromete, es ese que cuando llega el docente, se compromete con él, trabaja con él, crea con él su proyecto pedagógico con calidad de vida, permite que este docente, que es un mediador, le ayude en su proceso.
y se sienta comprometido con lo que siempre ha sido, con ser un educando. Reconozcamos que el ser humano desde que nace es un educando. El ser estudiante no es algo que se nos prende, no es algo no, me volví estudiante cuando entré a los 3 años a estudiar o a los 5. No, desde el mismo momento en que el ser humano nace, ya es un educando, porque siempre está en proceso de aprendizaje. Y podemos llegar después de los procesos de memorización, a los 14 años, hacer la poda neural y seguimos aprendiendo, seguimos haciendo un proceso de modificabilidad estructural cognitiva en nosotros. Así que ese es el educando hospitalario, aquel que no se rinde, aquel que vuelve a ser lo que siempre ha sido y se compromete por el tiempo que le corresponda comprometerse para seguir viviendo. ¿Y cuáles son las acciones hospitalarias y de la salud? Bueno, estas acciones son varias las que nosotros estamos llevando en el proceso. Estas acciones involucran un ambiente de aprendizaje. Estas acciones involucran el trabajo de trabajar con la modificabilidad estructural cognitiva, el hecho de trabajar con los derechos básicos de aprendizaje. Estas acciones involucran que tenemos que trabajar desde 3 conceptos, el trabajar el proceso socioafectivo, el físico-creativo, el cognitivo-metacognitivo, para entre todo ese proceso ayudar al estudiante, no solamente por a nivel de adquirir conocimientos, digámoslo así, porque estamos en un contexto hospitalario, sino también que se reconozca el mismo. Y ese también es una forma de conocimiento. El conocimiento no es solamente la parte de cognición a nivel de aprendizaje de alguna disciplina, es empezar a conocernos a nosotros en el contexto en donde estamos, a valorarnos, a apreciarnos, a saber que somos seres humanos y que todavía le podemos aportar a la sociedad. Y esas acciones no solamente benefician al educando hospitalario, y por ende también al pedagogo hospitalario que está en constante construcción con su educando y en su entorno, sino también beneficia absolutamente a toda la sociedad. Es ese quehacer que tenemos nosotros dentro de una aula hospitalaria. Profe, nos vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña la profesora Lina Esmeralda Flores Perdomo. Estamos hablando de la pedagogía de la salud. Profesora, ¿cuál es esa dimensión pedagógica, hospitalaria y de la salud? Bueno, la dimensión es un compendio pues, de muchas acciones que se trabajan dentro de la pedagogía hospitalaria domiciliaria para la salud. Pero realmente nosotros estamos trabajando en esa dimensión todo lo que tiene que ver con el desarrollo biopsicosocial y espiritual del educando hospitalario. Estamos respondiendo a esas necesidades anímicas, como a la simbólica, mitológicas, espirituales, y a esas necesidades lógicas que tienen que ver con el aprendizaje, con el conocimiento, ¿sí? con todo el proceso de cognición y metacognición. Entonces esta dimensión trata de abordar al ser humano en todo su contexto, al ser humano en toda su identidad, al ser humano como un ser holístico. Y precisamente esa dimensión pedagógica transversaliza todo este conocimiento y todo lo que él realmente necesita. Es una relación pedagógica, es donde se hace una confirmación del vínculo, en donde se establecen estrategias didácticas para poderlas llevar a cabo, en donde trabajamos bajo la conceptualización de la neuropedagogía, la neuroeducación y pues por ende de la neurodidáctica también. Aborda todo al ser humano en todo su contexto. Es ahí donde se propone que efectivamente el ser humano se vea como un ser que está en un proceso de inclusión. Profe, dentro de esta teoría, ¿cómo se definen los denominados espacios áulicos hospitalarios? Genial. Genial. El espacio áulico hospitalario es uno de los espacios más importantes que nosotros tenemos porque es un espacio simbólico. Nosotros allí no tenemos un salón de clases, nosotros allí inclusive hay pabellones en los que no podemos ingresar ni siquiera un lápiz, ni tener acceso a una plastilina, ni siquiera una regla, absolutamente a nada. Entonces ese espacio es un espacio simbólico en donde nosotros trabajamos
casi que ese espacio público hospitalario es nuestro, somos nosotros los que llevamos absolutamente todo. Y ahí es donde se hace todo el proceso de configuración, es todo el proceso donde planeamos, el proceso donde se establece el ambiente de aprendizaje, el proceso donde se hace la enseñanza. Entonces es un espacio simbólico que nos permite específicamente llevar a cabo la enseñanza para el aprendizaje, desarrollo humano y crecimiento. Dense en cuenta que no vamos solamente a enseñanza y aprendizaje, ¿sí? No es la enseñanza para el aprendizaje, sino vamos mucho más allá. Hacemos un ahorro de ese conocimiento que permite entonces que el educando hospitalario llegue a su desarrollo, pero que posterior a lo que se ha aprendido, de lo que se va llevando, realmente crezca. Y crezca ya sea porque pueda pasar el umbral de la muerte, o porque no, o porque quede como un habitante temporal de ámbitos hospitalarios, pero que realmente le permita, ese espacio le permite construirse, es el espacio más bonito de manera simbólica que hay dentro de la pedagogía hospitalaria y domiciliaria para la salud. Profe, eres profesora de la asignatura Proyecto Educativo Institucional en la especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Universidad de la Gran Colombia, pero paralelo a eso también has venido desarrollando algo muy interesante, que quiero que hablemos de ese tema. El Proyecto Educativo Institucional Hospitalario PEIH. ¿En qué consiste? Bueno, siempre que nosotros vamos a hacer un proceso de educación formal, por ejemplo, si vamos a hacer un proceso de inclusión educativa, no podemos separarnos efectivamente de hacer las cosas de manera ordenada y organizada. El proyecto educativo institucional es precisamente un documento que nos permite todo ese andamiaje que debe tener una institución de educación. Si nosotros estamos haciendo un proceso de educación y un proceso juicioso de pedagogía dentro de una institución hospitalaria, lo lógico es que tenga ese proyecto, lo lógico es que lo tenga, porque ese es el que nos va a decir cuáles son las rutas de acceso para poder llevar a cabo todo el proceso educativo. Entonces, aquellas instituciones hospitalarias que realmente quieran hacer ese proceso de educación y de inclusión para estos chicos que se encuentran en condiciones de enfermedad, que se encuentran en condiciones de morbilidad, mortalidad, que también llegan en condiciones de discapacidad, de minusvalía, de inhabilidad, pues debe ser juiciosa también en ese proceso. No es el docente que llega y dice, no, pues hoy voy a llegar a hacer un proceso de recreación. No, debe haber algo juicioso que nos determine cómo debe ser esa entrada a la institución educativa, en este caso hospitalaria. Y el PI nos permite precisamente reconocer desde el horizonte institucional, desde la visión, los objetivos, la misión, el componente administrativo, el componente de gestión, el componente de evaluación, y nada menos y nada más que el componente pedagógico. ¿Por qué? Porque dentro de esta institución el contexto es muy variado y el contexto hace que nosotros cambiemos. Es el mismo modelo pedagógico o el mismo enfoque o el mismo paradigma o la misma teoría que nosotros vamos a utilizar en un colegio regular o de hecho en una institución universitaria, porque no quiere decir que solamente los educandos hospitalarios sean niños, ¿no? También pueden ser jóvenes. Es el mismo que vamos a utilizar dentro de la institución de educación hospitalaria. No, aquí nos cambia, el contexto nos cambia. Probablemente tengamos que utilizar otro paradigma, probablemente tengamos que utilizar otro modelo pedagógico. Por ejemplo, en medicina tienen un modelo pedagógico que es el modelo ecléctico. Yo hago uso de ese modelo también cuando estoy allí. Entonces, este PI es el que nos permite realmente estructurar cómo se debe llevar a cabo de manera profesional el proceso de enseñanza dentro de la institución de salud. Es la ruta de acceso. Entonces, es importante que la creamos. ¿Por qué? Porque entonces, si no tenemos nosotros los docentes una ruta de acceso para poder llevar a cabo de manera juiciosa este proceso, pues podemos caer en el error de llegar a hacer un proceso de recreación o de atención del tiempo libre. Pero realmente generamos un proceso de conocimiento, realmente nos acercamos al estudiante y sabemos lo que quiere y cuál es su capacidad y a partir de su capacidad potencializarla. Y nos pensamos también cómo es que tenemos que hacer ese proceso del sistema institucional de evaluación. ¿Sí podemos evaluar allí?
es el espacio para hacer un proceso de evaluación y cómo tendría que hacerse en caso de que sí fuese es el espacio en el que lo debamos hacer. Pero ¿cuál es ese sistema institucional de evaluación que tenemos que determinar? Entonces yo sí considero que aquellas instituciones hospitalarias que realmente estén de acuerdo con manejar todo el proceso de pedagogía hospitalaria y domiciliaria para la salud, debe configurarse como tal y debe tener también su correspondiente PI. ¿Y cómo se aplica la pedagogía hospitalaria de la salud en el escenario del cuidado paliativo? Ese es un tema hermosísimo porque realmente, digamos, ahí confluimos de manera transdisciplinaria con otras disciplinas. Mientras que la educación para la salud, que es diferente a la pedagogía hospitalaria y domiciliaria para la salud, ellos lo que tratan es de que el paciente pase sus duelos, sus etapas de duelo para que sea autónomo en sus decisiones. Nosotros en pedagogía hospitalaria y domiciliaria para la salud trabajamos de la mano con ellos de manera transversal y transdisciplinaria. Pero nosotros, aunque también manejamos esas etapas que ellos nos han enseñado a trabajar también manejamos las etapas del desarrollo humano. Y desde esas etapas del desarrollo humano, más de tratar de hacer al educando independiente, autónomo, porque ellos lo han venido llevando a cabo, lo que intentamos hacer es que él sea feliz en el tiempo que le corresponde. Y como lo decía Comenius, la manera de ser feliz es a través de la libertad que el conocimiento nos da. Entonces nosotros lo que tratamos es entrar desde el área del conocimiento para que él tenga libertad y desde esa libertad sea feliz. Entonces nos unimos precisamente con educación en la salud para trabajar todo este manejo de cuidados paliativos. Claro, muy pegados también al área socioafectiva, muy pegados al proceso de desarrollo emocional, al proceso de inteligencia emocional de los educandos, porque no sabemos en qué proceso está. Ahora, no podemos decir que porque estamos enfermos o porque nos dijeron que teníamos una enfermedad que nos puede llevar del proceso de morbilidad, mortalidad, pues nos vamos a morir, eso no es verdad. O sea, no sabemos qué pueda pasar, los milagros existen, no sabemos qué pueda pasar. Entonces siempre tenemos que reconocer ese poquito de vida que tenemos, que puede, porque el tiempo es efímero, que puede realmente ser mayor, y aprovecharlo, pero aprovecharlo para ser feliz. Y, profe, ¿cómo se desarrolla la pedagogía hospitalaria de la salud con el derecho a la educación inclusiva para la inclusión educativa? Es un tema hermosísimo y sobre todo que ahorita está en boga. Precisamente hay que reconocer en el proceso de que estos estudiantes, estos educandos hospitalarios, muchos de ellos iban a salir a la parte de escolaridad, la mayoría, o van a continuar su universidad. Yo he tenido pacientes de la universidad. Y precisamente lo que se busca es que haya un proceso de educación inclusiva para la inclusión educativa. Cuando yo hablo de educación inclusiva, es una gran diferencia entre las dos. Cuando yo hablo de educación inclusiva, hay una responsabilidad directa en el Estado y en las instituciones de educación, en las instituciones hospitalarias. Porque si ellos no nos dan ese andamiaje, porque si ellos no nos dan esas leyes en donde nos sustenten precisamente el proceso de educación, pues difícilmente lo podemos llevar a cabo. La responsabilidad entonces radica aquí en el Estado, en el que permita específicamente, a través de una buena política, de que estos estudiantes tengan su derecho a la educación y reconozcamos que en ese momento ese derecho a la educación, ahí en ese momento se convierte también y forma parte del mínimo vital. Entonces ellos son los encargados de hacer el proceso de educación inclusiva, para que nosotros los docentes seamos los encargados de hacer el proceso de inclusión educativa. Y somos nosotros los responsables, los que tenemos que mirar cómo hacemos un currículo contextual y flexible, cuáles son los modelos pedagógicos o el paradigma, la teoría o el enfoque que debemos de trabajar. Somos nosotros los que tenemos que mirar cuál es esa didáctica tanto general como específica que se puede manejar dentro del aula hospitalaria. Somos nosotros los que transversalizamos el conocimiento, somos nosotros los que decidimos en qué momento realmente podemos enseñar un área específica o un derecho de aprendizaje específico o en qué momento definitivamente no hay que hacerlo. Somos nosotros los que atendemos a la diversidad, lo que hacemos que la sociedad los acepte, los reciba, los reciba con agrado, que de hecho no hagamos un proceso de segregación.
Y de nosotros es que depende ese proceso de inclusión. Entonces, cuando el estudiante sale de la institución hospitalaria, ingresa al colegio, debe ser bienvenido y aceptado y reconocido dentro de la institución, dentro de la institución educativa por el docente. Entonces, la responsabilidad recae aquí sobre el docente. Entonces, es la unión de dos elementos, de educación inclusiva con inclusión educativa, específicamente hacia el derecho de la educación, también como un derecho que forma parte del mínimo vital. Nos vamos a ir a una pausa, profe, y ya regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos al tercer segmento de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy tenemos a nuestra profesora de la especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, que también ofrece la maestría en Investigación en Educación, es la doctora Lina Esmeralda Flores Perdomo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Profesora Lina, devolvámonos un poquito al primer segmento. ¿Por qué se ve la enfermedad como una oportunidad para reconocer la vida? Genial. Nosotros tenemos siempre que estar mirando el opuesto. Nosotros cuando tenemos la vida y tenemos la salud, muchas veces no aprendemos a valorar lo que realmente tenemos. Nos tiene que, un ejemplo, doler el dedo meñique y el pie izquierdo para reconocer lo importante que es el dedo meñique y el pie derecho. Y cuando nosotros específicamente realmente sentimos esa enfermedad, es cuando aprendemos a valorar lo que nosotros tenemos en la vida, lo que somos, en lo que nos hemos convertido o en lo que hemos dejado de hacer, ¿sí? Entonces uno se enfermó y no, yo tenía que estudiar para un parcial y no estudié, ¿por qué no estudié primero? ¿Sí? ¿Por qué no me preparé? ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Ya no me alcanza el tiempo, porque me duele, porque... Y precisamente cuando nosotros aprendemos a reconocer esa trascendencia del ser humano en esta tierra y sabemos que la enfermedad llega y nos visita y nos reconoce como seres nobles, como así seamos profesionales, así seamos inteligentemente nobles, nos damos cuenta de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que nos hemos construido, del tiempo que hemos perdido. Porque miren, nosotros podemos perder el dinero y yo estoy segura que lo recuperamos. Podemos perder la salud, de hecho la hemos recuperado más de una vez. Pero algo que no podemos recuperar es el tiempo. Y precisamente la enfermedad nos enseña eso, aprovechar el tiempo en el que estamos en este mundo, en el que venimos a trascender, en el que venimos a crecer, en el que venimos a luchar para poder salir adelante, pero desde una manera feliz, no desde la concepción esa del dolor y de que esto es fuerte, no, a valorarnos, a lo que decía al inicio, a tener a Dios en el corazón, pero también en el cerebro, y eso nos permite una identidad. Por eso es tan importante el hecho de en determinado momento pasar por una enfermedad. Yo creo que ahí también entra precisamente en juego poder hablar de otro tema importante, y es, para la profe Lina, ¿en qué consiste la emocionalidad? Es uno de los elementos más importantes para poder trabajar en el aula hospitalaria. Porque nosotros tenemos que entender cuál es nuestra inteligencia emocional y reconocerla. O sea, si nosotros no somos seres emocionales, si nosotros no fortalecemos ese desarrollo socioafectivo desde el concepto de la interpersonalidad, comunicación asertiva, resolución de conflictos, difícilmente podemos estar preparados para recibir algo. La emocionalidad es lo que permite y hace al ser humano como parte de esta sociedad. En ella está la base fundamental de ser un ser humano. Es cuando nosotros, el cerebro triuno maneja el cerebro cognitivo, el cerebro emocional y el cerebro reptílico. Y justo el cerebro emocional está en la mitad. Es el que confluye esos otros dos cerebros, es el que le permite acercarse uno a través del otro, es el que le permite sentir. Miren el ejemplo con los niños. Los niños hasta antes de los 2 años, de pronto un poquito más, si se enojan con otro niño es un momentico. Es lo que les dura su emoción.
y luego siguen siendo amigos, y luego siguen siendo amigos. ¿Qué pasa a través del tiempo cuando se supone que nosotros estamos creciendo y ese cerebro humano se va configurando? Empezamos a no ser nosotros, empezamos a ocultar la emocionalidad, empezamos a mentir desde la emocionalidad. Entonces no somos los que decimos ser, porque en un momento determinado decidimos hacer cosas que no corresponden. La emocionalidad nos enseña, cuando yo trabajo sobre la emocionalidad, nos enseña a poder tener nuestros sentimientos, a expresar nuestros sentimientos, pero hacerlo coherentemente, hacerlo según el contexto, hacerlo sin dañar al otro, sin maltratar al otro. Entonces la emocionalidad, enseñar la emocionalidad en un contexto hospitalario es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos en un proceso de enfermedad, probablemente podemos ser bien agresivos, o podríamos decir, no, a mí no me duele nada, yo estoy súper bien, ¿sí? Pero, ¿y dónde estoy yo como ser humano? ¿Dónde está la manera como yo me tengo que expresar hacia el otro y reconocerme en el otro? ¿Dónde le permito al otro que me reconozca y se identifique conmigo? Es justo en el manejo de la emocionalidad. Entonces es muy importante que en pedagogía hospitalaria domiciliaria, y de hecho no solamente en pedagogía hospitalaria domiciliaria, todo proceso educativo empiece con enseñar el manejo de las emociones. Hablemos ahora de la pedagogía hospitalaria y de la salud en el umbral de la muerte, profe. ¿Es necesario formarse y educarse para asumir la muerte? Sí, es necesario formarse para asumir la muerte, porque nosotros entramos a un duelo. Y nosotros, mire que durante toda la vida aparentemente nos estamos formando y estamos aprendiendo a vivir. Pero la muerte es inherente a la vida, es otra manera de seguir viviendo. Eso implica que para recibirla yo debo estar formada, debo estar cercana a ella, saber que es otra forma de seguir viviendo, aceptarla, porque si no entonces voy a pasar con duelo, voy a pasar con dolor. Y nosotros desde el mismo momento en que nacemos sabemos que nos vamos a morir. Entonces debemos formarnos para ese paso. Uno mira el proceso de la muerte, identidad con la muerte, cómo ha venido cambiando a través del tiempo. Y uno cuando habla, por ejemplo, con los abuelos en el proceso de andragogía, algunos de ellos recuerdan que su papá o su mamá murieron hasta cuando él llegó a despedirse de ellos. O sea, duró, no sé, estaba fuera del país o en otra ciudad y se demoró X cantidad de tiempo, 5 días, un mes, y esperó hasta que llegaran. Y cuando llegó, pudo morir en paz. Si se dan cuenta, o sea, hubo la capacidad de reconocer la muerte y decirle a la muerte, deme un momentico que quiero despedirme. Actualmente parece que eso de alguna manera se ha venido perdiendo, no tenemos ahora esa oportunidad de decir, espere, yo quiero despedirme, yo quiero avisar que efectivamente me toca partir, me toca irme a otra vida, seguir viviendo de otra manera, pero quiero despedirme de los que me acompañaron a trascender en este mundo. Entonces sí es importante que a nosotros se nos enseñe y se nos prepare para aceptar la muerte. En esa medida pasamos con alegría, no voy a decir que con plenos, ¿no? Seguramente desprendernos, así como nacer, es difícil, pero aceptándola. Y cuando yo acepto la muerte, tengo más facilidad de poder trascender y de irme de este mundo con tranquilidad. Profe, y realmente esto va unido con otro tema que encontré en tus libros y publicaciones, y es el de la tanatopedagogía. ¿Podemos explicárselo a nuestros televidentes? Bueno, la tanatopedagogía es la pedagogía de la muerte. Y es precisamente esa formación de qué es la muerte, de que nos enseñen de una manera científica. Recuerden que la pedagogía es la ciencia, ¿no? Es la ciencia de la ciencia subsidiaria. De otras líneas como la psicología, la filosofía, la sociología. Y la tanatología nos está enseñando precisamente ese concepto de la muerte. Pero en pedagogía hospitalaria sí reconocemos esa parte de la tanatología, pero lo que queremos ir un poquito más allá, prepararnos, sí, en tanatología, en el reconocimiento de la muerte, pero también irnos hacia la erospedagogía, o sea, del reconocimiento de la muerte, pasar precisamente al reconocimiento de la vida, ¿sí? De la alegría, de la felicidad.
así sea por el tiempo que nos corresponda. Entonces, eso es hacer ese tránsito. Entonces, pedagogía hospitalaria lo que trata es precisamente hacer ese tránsito en el caso de aquellos educandos hospitalarios que estén en procesos de morbilidad y mortalidad, y que precisamente se den otra oportunidad. Sí, listo, yo sé que me tengo que morir, pero tengo un promedio de vida de 1 mes, 2 meses. ¿Qué vamos a hacer en ese promedio de vida? Vamos a ser felices, ¿sí? Pero no volvernos locos dentro del proceso de felicidad, no, responsablemente, y ahí es donde trabajamos el concepto de erospedagogía, hacia la felicidad. En el contexto hospitalario, ¿cómo se debe manejar el duelo, profe? Bueno, ese es un tema complejo para manejarlo en el contexto hospitalario. Generalmente nos está ayudando psicología clínica allí, pero lo que sí tenemos que tratar de hacer es superar el duelo. No estoy diciendo que sea fácil, es complejo, pero una de las herramientas que más nos ayuda a superar el duelo es crear proyectos pedagógicos con calidad de vida. Cuando le permitimos al educando hospitalario que cree su propio proyecto y a partir de ahí el pedagogo hospitalario le ayuda y le colabora, va a ser mucho más fácil, es mucho más sencillo pasar el duelo. Superar el dolor, reconocer que somos alguien en la vida, reconocer que nos fuimos haciendo algo. Por ejemplo, es el caso cuando dicen que uno no se puede ir sin haber escrito un libro, entonces que si no lo escribió en ese momento, pues tiene el pedagogo hospitalario y puede hacer su proyecto pedagógico con calidad de vida y sentarse allí desde el espacio público hospitalario para trabajar ese proyecto con el que se quiere ir. Y así es más fácil superar el duelo que sentarme, comentar el dolor y llorar un rato y reconocer, no, así, poco a poco, vamos pasando el duelo y no nos damos cuenta, o sea, no es hacerlo esquemático, es hacerlo transversal a todo el proceso hospitalario y de esa manera entonces superamos el duelo. En el caso, por ejemplo, de los que no nos vaya a seguir acompañando en esta vida, pero también para los que ya saben que dentro de poco van a salir, los que tienen una hospitalización corta, ellos también requieren superar el duelo, porque es que al entrar a la institución hospitalaria pasamos a ser pacientes y algo se nos perdió, algo se nos quedó y ese algo nos cambia la vida. Siempre que pasamos por una institución hospitalaria, que sentimos dolor, que estamos asustados, que nos enfrentamos a una enfermedad, nos cambia. Y es importante que pasemos el duelo para reconocernos. Profe, una pregunta antes de irnos a la pausa. Paulo Freire señala que el educador clínico no puede ser una persona neutra frente a la deshumanización. Entonces, ¿cómo valorar ese impacto pedagógico y psicológico? Bueno, hay que hacer una aclaración entre el educador clínico, que es el que se encarga precisamente de enseñar esa profesión, de las profesiones que tienen que ver con la medicina, o por ejemplo en este caso, con una pedagogía hospitalaria y domiciliaria para la salud, por el contexto en el que se encuentra, con el pedagogo hospitalario. ¿Qué pasa con el educador clínico? El educador clínico, pues él tiene sus modelos, es un docente. Es un docente que pasa a ser pedagogo y que posteriormente puede llegar a ser maestro. Docente es el que tiene aquella disciplina, en este caso, por ejemplo, la disciplina de la medicina. Pero pedagogo es aquel que a través de la disciplina imprime esa parte humana, esa parte que lo hace sentir a través del otro, ¿sí? Lo mismo pasa con el pedagogo hospitalario, porque nosotros estamos en el área de la salud. Entonces es esa parte que nos hace, que nos lleva a la ciencia y que nos hace investigar y saber cómo es el otro siente, cómo puedo ayudar al otro, cómo puedo enseñarle al otro, cómo puedo aprender con el otro, cómo puedo construir conocimiento con el otro, para posteriormente ser maestro, porque el maestro no es maestro aquel que tiene el título, el doctorado, no es aquel que es reconocido por la sociedad, es aquel que es reconocido por los estudiantes y es un experto en esta disciplina, pero es que además de eso es una persona tan humana que llegó a mí, que me enseñó, que hizo que me enamorara de mi profesión. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en un contexto, no voy a decir que complicado, pero sí muy complejo. Y siempre sentimos esa opresión, es un contexto que no permite muchas veces ni siquiera el saludo con mi colega,
estamos corriendo, hay presión, y si lo digo nosotros, por ejemplo, nosotros que estamos en pedagogía hospitalaria, imagínense el médico, el especialista, la enfermera en jefe. Y bien lo decía Paulo Freire, cuando nos están oprimiendo todo el tiempo, pues empezamos a deshumanizarnos. Y al deshumanizarnos empezamos también a ser opresores y a devolver lo que de alguna manera hemos sentido, esa presión, y a enseñar también desde esa presión. Paulo Freire nos invita a que no nos portemos así. Paulo Freire nos invita a no generar una deshumanización a partir de la opresión, sino todo lo contrario, que entre más oprimidos nos podamos encontrar, tengamos una pedagogía liberadora, es cuando más humanos debemos ser. Entonces esta invitación es para que todos los que estamos precisamente en este ámbito hospitalario reconozcamos que no por la opresión debemos dejar de ser humanos. Recordemos lo que siempre he dicho, no somos humanos porque nacemos humanos, sino porque nos hacemos humanos. Y que este ambiente, que no es tan sencillo, que es tan complejo, nos ayude a construirnos desde la humanización. Nos vamos a una pausa, profe. Ya regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos para cerrar La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña la profesora Lina Esmeralda Flores Perdomo, quien hace parte también de la nómina de profesores de la especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Universidad La Gran Colombia. Profesora Lina, Jacques Delors definió unos pilares del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Y la profe Lina le agrega de su pluma, en sus obras y también de su experiencia, aprender a conocerse y aprender a ser felices. En este proceso, la educación posee una dimensión pluridimensional que combina, lógicamente, el conocimiento educativo con las experiencias de la vida cotidiana. ¿Cómo se explica todo esto en la pedagogía hospitalaria y de la salud? Bueno, los anteriores pilares, como aprender a conocerse, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a convivir con el otro, son esenciales en un proceso de aprendizaje. Aprender a aprender es la manera como yo aprendo, como yo conozco, es el proceso de metacognición. El de aprender a vivir juntos es cómo convivo con el otro. El de aprender a hacer es cómo hago, cómo me desarrollo, ¿sí? Y el aprender a hacer conjuga todas las tres anteriores de mi ser. Pero ¿qué pasa cuando nosotros justo entramos en el concepto, en el proceso de educandos hospitalarios en un ambiente hospitalario, en una institución hospitalaria? Nos desconocemos. Es que el ser humano no es lo que dice ser, sino lo que el contexto lo hace ser. Y cuando nosotros ingresamos a ese contexto, empezamos a cambiar. Des en cuenta ahorita pues con lo del COVID, esperamos que aprendamos de tal manera que nos volvamos más humanos, más sensibles, que aprendamos a cuidarnos y a cuidar al otro. Y eso empieza a cambiar en nosotros de alguna manera. Y más cuando estamos ya pues en el umbral de la muerte, más todavía empezamos a cambiar. Después de eso podemos estructurar una cantidad de cosas. Por ejemplo, en mi caso, del área administrativa pasé al área de la educación especial, y eso nos hace cambiar, nos hace ver la vida desde otra perspectiva. Implica que para poder seguir adelante tenemos que aprender a conocernos, a conocer ese otro yo, ese que se está construyendo, ese que está trascendiendo, ese que está aprendiendo. Y es importantísimo para poder hacer un proceso de aprendizaje, porque también desde ahí, si yo empiezo a cambiar, pues van a cambiar mis modelos de aprendizaje, van a cambiar mi forma de adquirir conocimiento, de construirlo. Voy a tener otros aprendizajes significativos, entonces es importante que nosotros nos conozcamos. Pero más allá de conocernos es ¿para qué nos conocemos? En ese momento confluyen una cantidad de ideas, tanto el pasado como el presente, como el futuro, cómo nos vamos a proyectar. En ese orden de ideas, inclusive ya ahorita
creo que es en Harvard, en Estados Unidos, ya están haciendo especializaciones para aprender a ser felices. Y es precisamente eso. O sea, si yo me conozco, si yo sé quién he sido, por lo que he pasado, lo que he sufrido, lo que he vivido, las alegrías que he tenido, y si yo me reconozco frente al otro, puedo empezar a ser feliz. ¿Por qué? Porque primero estoy siendo yo feliz, y en la medida que yo sea feliz, puedo hacer que todo el mundo a mi alrededor sea feliz. Y vinculo eso, cuando la felicidad se contagia. O sea, si yo soy feliz, yo le contagio a los demás a ser feliz. Y puede ser que esté en un proceso de morbilidad, mortalidad, pero si aprendo a ser feliz a partir de conocerme, voy a ser feliz a los demás también. Y todos felices. Estamos bien, mejor. Exactamente, profe. Y ahora con el virus corona, ¿cuáles son los nuevos espacios de atención hospitalaria y domiciliaria a los cuales debe llegar la pedagogía hospitalaria y de la salud? Sí, la verdad es que yo creo que nosotros tenemos que trascender, o sea, que la pedagogía hospitalaria domiciliaria para la salud no sea un proceso también segregador y no se una al concepto de la segregación. No quiere decir que la segregación sea mala, no, todo lo contrario, la segregación es tan buena como lo puede ser la integración, como lo puede ser la inclusión, porque responde a unas necesidades específicas en un contexto específico. Pero lo que realmente nosotros queremos es que trascienda, o sea, es que trascienda, es que no nos quedemos nosotros ahí en ese proceso. Lo que nos va a permitir entonces aportar al individuo, lo que nos va a permitir entonces que además de que el individuo sea feliz, trascienda en su camino y logre llegar a eso que está creyendo y que está luchando. Entonces, en ese orden de ideas, debe pasar de ser una aula hospitalaria a la escuela regular, a la sociedad e impactar también a la cultura. Si nosotros no logramos trascender en esos espacios de manera transversal, difícilmente podemos reconocer el derecho a la educación. O sea, debemos trascender, llegar a la cultura, pasar de un proceso de rehabilitación profesional a un proceso de rehabilitación basado en la comunidad, en donde todos los miembros sean partícipes de la construcción de ese conocimiento. Profe, y la última pregunta, sin que sea menos trascendental que las demás. ¿A su merced por qué le gusta el joropo? Porque soy medio llanera. Adoro esa región, aunque soy de nacimiento bogotana, esa región me crió, esa región me aceptó, esa región me dio bases de infancia muy fuertes en este momento, entonces adoro mi región. Bueno, profe, además que la carne es deliciosa, y bailar no se diga. Ya cerrar así este programa de La Pizarra. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación, profesora Lina Esmeralda Flores Perdomo. No, gracias a usted, mi doctor. Me siento honrada de verdad de estar acá y de estar impactando de alguna manera estos procesos educativos hacia el bienestar de quienes realmente nos necesitan, los educandos. Muchas gracias. Hasta aquí La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.